A ver, los pactos, los acuerdos, son la base de casi todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un sí no es del todo un sí? Cuando detrás de una firma hay un engaño, hay miedo o hay un error de base. Bueno, justo de eso se trata este análisis, de los vicios de la voluntad, esas fallas en el consentimiento que pueden hacer que se caiga el acuerdo más firme. Y esta es la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Qué pasa si una persona firma algo que en el fondo no quería firmar? A todos nos suena esa sensación de presión o el darnos cuenta tarde de que cometimos un error. El derecho sabe que esto pasa y por eso tiene reglas para estas situaciones. Pero ojo, que aquí está lo importante. No se trata de arrepentirse y ya. Se trata de demostrar que ese consentimiento nació mal, que nunca fue genuino. Y ahí está la palabrita clave, viciada. Esto no quiere decir que no hubo voluntad, claro que la hubo. El tema es que el proceso para que se formara esa voluntad fue defectuoso. Es como si un virus la hubiera afectado, desviándola de lo que realmente quería. Es una voluntad que existe, sí, pero está, por así decirlo, enferma. Ok, para entender bien todo este tema vamos a ver 5 puntos clave. Primero, la base de todo. Luego, los vicios que vienen del engaño y los que vienen de la fuerza. Después, qué pasa en la vida real, las consecuencias. Y al final, vamos a ver que esto es algo universal. Listo, vamos al grano. Todo, pero todo acto legal, da igual si es comprar un café o firmar la hipoteca de una casa, se basa en una sola cosa, que dos o más voluntades se encuentran, y se supone que lo hacen de forma libre y consciente. A ver, todo el sistema legal parte de una idea de confianza, ¿no? Asume que lo que una persona dice o lo que firma es de verdad lo que quiere por dentro. Si no fuera así, imagínense el caos, ningún contrato sería seguro. Básicamente, la declaración es como la punta del iceberg, la parte visible de un deseo que está adentro. Pero, y aquí viene el pero gigante, ¿qué pasa cuando eso no es así? Bueno, ahí es justamente donde la cosa se pone complicada. Cuando lo que se declara y lo que se quiere de verdad no encajan, ¡pum!, ahí entramos de lleno en el terreno de los vicios. Y es el momento en que el derecho tiene que entrar a proteger a la parte cuya voluntad no fue ni libre ni bien informada. Vamos a empezar con los vicios que, por decirlo así, ocurren dentro de la cabeza. Son el error y el dolo. Para que quede claro. En uno, la confusión nace sola, desde adentro. En el otro, alguien más la provoca. La comparación es perfecta, ¿no? Con el error, la equivocación es espontánea. Uno se confunde, sin más. Pero con el dolo, ahí la historia es otra. Hay alguien que con mala intención está moviendo los hilos para generar esa confusión. La diferencia es total. Uno es un tropezón mental, el otro es una trampa. Pensemos en este caso. Alguien compra un terreno, feliz, imaginando ya la casa de sus sueños. Y después se entera de que es una zona protegida y no puede construir nada. Nadie le mintió, ojo. Simplemente, su idea de la realidad estaba equivocada. Bueno, eso es el error thrown here. Una voluntad que parte de una base falsa, pero sin que nadie haya metido mano. Pero cuidado, no cualquier metida de pata sirve para anular un contrato. Para nada. La ley es muy clara y pone 2 condiciones, 2 filtros. El primero, el error tiene que ser esencial, o sea, algo tan grande que de haberlo sabido la persona ni loca firmaba. Y el segundo, tiene que ser reconocible. ¿Qué significa esto? Que la otra parte, siendo razonable, se debería haber dado cuenta del error. Esto es para que no se anden anulando contratos por cualquier cosita. Ok, si el error es el accidente, el dolo es la maldad. Es el lado oscuro tal cual. Aquí ya no es una simple confusión. No. Aquí hay un plan, hay astucia, hay una maquinación para engañar a la otra persona. Es un error provocado a propósito para sacar una ventaja. Y acá viene una parte buenísima. El dolo no es solo soltar una mentira. A veces, la trampa más grande es el silencio. Quedarse callado sobre algo súper importante que la otra persona debería saber. Eso tiene un nombre, se llama reticencia. El ejemplo clásico es el vendedor que se olvida de contar que la casa tiene termitas. O, un caso real, no decir que van a construir un parque temático gigante al lado de un terreno que se está vendiendo.
Ese silencio con mala intención, eso también es dolo. Ok, dejemos de lado los juegos mentales. Ahora vamos a algo mucho más directo, más físico. Vamos a los vicios que rompen la voluntad usando la fuerza. Hablemos de violencia e intimidación. Y miren que la diferencia entre estas dos es gigante, ¿eh? Con la violencia física, bueno, ahí la voluntad ni siquiera aparece. Es aniquilada por completo. No hay una decisión, es un acto mecánico a la fuerza. En cambio, con la intimidación, sí hay una decisión. El tema es que es una decisión podrida, corrupta, tomada por miedo a que pase algo peor. El ejemplo del libro de texto es súper gráfico. Imagínense que alguien le agarra la mano a otra persona y, a la fuerza, la hace firmar un papel. La persona que firma no está decidiendo absolutamente nada. Es fuerza bruta, pura y dura. Lo que los juristas llaman vis absoluta. En una situación así, para la ley, esa firma es como si no existiera. Hay una frase que lo resume todo de manera brillante. La mano guiada por la violencia no es un acto volitivo. O sea, un acto de voluntad necesita dos cosas, intención y libertad. Cuando hay fuerza física que no se puede resistir, ¡puf!, esos dos elementos desaparecen. Lo que queda ya no es un acto de una persona, es algo mecánico. Acá la cosa cambia. La fuerza ya no es física, es psicológica. Es la amenaza, ¿no? Ese o firmas o atente a las consecuencias. Y tiene que ser una amenaza seria, creíble. La persona al final decide firmar, es verdad. ¿Pero por qué? Para evitar ese mal mayor con el que le están amenazando. Su voluntad existe, sí, pero no es libre. Está literalmente secuestrada por el miedo. Muy bien, ya vimos cuáles son los vicios. Ahora vamos a lo práctico, a la pregunta del millón. Y bueno, ¿qué pasa después? O sea, si se demuestra que hubo un vicio, ¿cuáles son las consecuencias? Y también, súper importante, ¿qué cosas que parecen un vicio en realidad no lo son? Y aquí la ley traza una línea muy, muy clara. Habla de algo que se llama temor reverencial. ¿Qué es eso? Básicamente es el miedo a quedar mal con alguien de autoridad o a quien se respeta. Pensemos en un jefe, por ejemplo. Bueno, ese miedo a desagradar, a decir que no, legalmente no es suficiente para anular un contrato. Firmar algo por compromiso o por no querer generar un problema, eso no se considera un vicio de la voluntad. Entonces, si efectivamente se prueba que hubo error, dolo, violencia o intimidación, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado final? La consecuencia tiene un nombre, y es una palabra clave en todo esto: anulabilidad. ¿Y qué significa anulabilidad? Ojo, no significa que el contrato se borra automáticamente. No, el contrato sigue vivo, por así decirlo. Pero la persona afectada, la víctima, tiene la llave. Tiene el derecho de ir con un juez y pedir que lo anule. Es como un botón de emergencia que solo la víctima puede apretar. Puede decidir usarlo y deshacer todo. O, si por alguna razón le conviene, dejar las cosas como están. Y ya para ir terminando, quiero que veamos algo que a mí me parece fascinante. Toda esta idea de proteger la voluntad real, de que el sí sea un sí de verdad, no es algo exclusivo de un país o de un sistema legal. Es un concepto que resuena en todo el planeta. Miren, es increíble. En los sistemas de common law, como el de Estados Unidos o el Reino Unido, tienen conceptos que son prácticamente hermanos gemelos de los nuestros. A lo que nosotros llamamos error, ellos le dicen mistake. Nuestro dolo es su misrepresentation. Y nuestra violencia e intimidación, allá, son el duress y la undue influence. Les cambian el nombre, pero la idea de fondo es exactamente la misma. El consentimiento tiene que ser auténtico. Y esto nos lleva a la última reflexión, una que lleva todo a otro nivel. La Convención de Viena, que es como la Biblia de los tratados entre países, también reconoce estos vicios. O sea que si el representante de un país firma un tratado internacional porque lo engañaron o lo presionaron, esa nación puede pedir que se anule. Piensen en la escala de esto. Pasamos de un contrato de alquiler a la diplomacia mundial, el mismo principio. Y nos deja con una pregunta enorme flotando en el aire. En el gran juego de poder global, ¿qué tan libre es realmente la voluntad de los estados?